Bueno, queridos hermanos, como ustedes saben, estamos llevando una serie acerca del libro de Apocalipsis. Ya vamos 6 meses con este estudio. Hoy nos tocaría ver el capítulo 10, pero vamos a tomar un pequeño descanso y vamos a volver a retomar el libro de Apocalipsis en unas semanas. Ustedes saben, ya se aproxima Semana Santa, una celebración muy importante para los cristianos en todo el mundo. Nos hubiese encantado poder tener una obra teatral como hemos tenido en el pasado. Tenido, eh, Hemos tenido distintas obras aquí en el templo, muy bonitas, pero este año no será posible, pero ya veremos cómo están las cosas en el 2023. Lo que sí quiero hacer es compartir en estas semanas una serie de temas relacionados con los acontecimientos que se produjeron durante los últimos días, durante los últimos días de vida de nuestro Señor Jesucristo hasta llegar a la cruz. Y hoy vamos a empezar viendo la conspiración de parte de los líderes religiosos judíos para prender a Jesús y matarlo. Veamos al texto que vamos a estudiar esta mañana. Vayamos a Mateo, al Evangelio de Mateo, capítulo 26. Leamos los primeros 5 versículos. Mateo 26, versículos del 1 al 5. Y la prédica de hoy la he titulado Complot para matar a Jesús. Leamos. Cuando Jesús terminó todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tramaron entre ellos prender a Jesús con engaño y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no haya un tumulto en el pueblo. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias por este hermoso tiempo que tú nos das, en el que podemos venir de manera conjunta, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, y presentarnos delante de ti para escuchar tu palabra, para poder meditar en ella. Te pedimos, amado Padre, que seas tú abriendo nuestro entendimiento, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones, Señor. Te damos gracias por todo, amado Padre. Dejamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Cuando en el versículo 1 dice, cuando Jesús terminó todas estas palabras, se refiere a lo que el Señor Jesucristo les estuvo diciendo a sus discípulos en los capítulos anteriores, en los capítulos 24 y 25. En esos capítulos, el Señor les estaba hablando acerca de las señales del fin, acerca de los acontecimientos que se darían antes del final de los tiempos. Pero también les habló acerca de cómo sería su venida. Y también les habló acerca de cómo sería o a qué se asemejaría el reino de los cielos. Y todas estos últimos temas acerca de cómo sería su venida y cómo sería el reino de los cielos, les enseñó en parábolas. Estas palabras o estas enseñanzas que el Señor les dio a sus discípulos fue el día martes por la tarde, estando en el Monte de los Olivos. Y luego que el Señor menciona eso, cuando Jesús terminó todas estas palabras, Jesús les dice: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, la fiesta de la Pascua, la cual se celebraba una vez al año, en el mes de Nisan, de acuerdo al calendario hebreo, que es el mes de abril para nosotros. En esta celebración, los judíos conmemoraban la liberación de su pueblo de la esclavitud egipcia. Ellos conmemoraban cómo es que Dios los había librado de 400 años o más de 400 años de esclavitud.
La fiesta de la Pascua empezaba a celebrarse el día jueves con el sacrificio del Cordero. Y esta fiesta de Pascua, sería la última Pascua que el Señor Jesucristo compartiría con sus discípulos. Y es durante esta celebración que Jesús les va a decir por última vez a sus discípulos que el Hijo del Hombre sería entregado para ser crucificado. Anteriormente, en el mismo evangelio, en Mateo, Jesús ya les había dicho lo que le iba a suceder. En Mateo 16:21 les dijo que sufriría muchas cosas por parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, que lo matarían, pero que al tercer día resucitaría. Y en el capítulo 17, versículo 22, el Señor les dijo que el Hijo del Hombre iba a ser entregado en manos de los hombres, refiriéndose a sus enemigos, que lo matarían, pero que al tercer día se levantaría de los muertos. Y una vez más, en Mateo 20, versículos 18 y 19, Jesús les dice: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle, y el tercer día resucitará. A veces uno podría ponerse a pensar cómo es que el juez del universo, el Mesías Rey, el glorioso Hijo de Dios, pueda ser juzgado por los hombres. Para entender eso, tenemos que conocer y entender la soberanía de Dios. Y dentro de la soberanía de Dios había un propósito detrás de todas estas cosas que se estaban dando y que se darían en los próximos días. Y lo que estamos viendo ahora, lo que sucedió y lo vamos a ir viendo en lo que va a suceder en los próximos días. Estamos en el día jueves. Veremos lo que sucede el día viernes, día sábado y el día domingo con su resurrección. Pero los líderes religiosos judíos, ellos no podían ni entender ni aceptar que Jesús fuese el Mesías esperado por el pueblo de Israel y además anunciado en las Escrituras. A pesar de los milagros, de los prodigios, de las enseñanzas que el Señor había hecho y hablado delante de mucha gente, para ellos era difícil, podríamos decir imposible creer que Jesús fuese el Mesías. Pero no solamente fueron los judíos quienes rechazaron a Jesús. Si nosotros nos ponemos a pensar y a ver, hasta hoy en día hay mucha gente que no cree en Jesús, que rechaza al Mesías o que no comprende bien lo que el Señor logró en la cruz por nosotros. Si Jesús padeció muchas cosas y no bajó de la cruz, fue por amor a nosotros. Él vino al mundo para salvarnos de nuestros pecados, para librarnos de la condenación eterna. Pero al no comprender eso, hace que nos pongamos en contra de Él, al igual que sucedió con los líderes religiosos judíos, que por no comprender se voltearon en contra del Señor. Y es más, vemos que ahora traman para matarlo. Pero yo quiero aclarar algo. El versículo 3 dice de que se reunieron los líderes religiosos judíos junto con los ancianos para tramar matar a Jesús, prepararon un complot. Pero Jesús no murió porque los líderes religiosos de Israel lo hayan decidido, sino porque Dios así lo había determinado. Jesús murió como una ofrenda voluntaria de Pascua. Leamos 1 Corintios capítulo 5, versículo 7.
Primera de Corintios 5:7. Fíjense lo que dice acerca de Cristo. Cómo es que lo menciona a Jesús como nuestra Pascua. Leamos. Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin levadura, es decir, sin maldad, sin malicia, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido crucificado. Jesucristo es nuestro Cordero Pascual. Y en la crucifixión, Cristo, a quien también se le conoce, se le llama como el Cordero de Dios, cumplió el sacrificio que la Pascua del Antiguo Testamento requería. Nadie le podía quitar la vida a Jesús. Y él mismo lo dice en Juan 10:18. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo autoridad para darla y tengo autoridad para volverla a tomar. Jesucristo voluntariamente dio su vida para salvarnos. Cuando leemos aquí acerca de los principales sacerdotes, se refiere a Caifás, que en ese momento era el sumo sacerdote, y a Anás, que era el suegro de Caifás, que había sido sumo sacerdote antes de Caifás, pero que aún continuaba ejerciendo gran autoridad detrás del telón, podríamos decir. El pueblo lo miraba a estos dos hombres, tanto a Caifás como también a Anás, como sumos sacerdotes. Y estos dos hombres, junto con los ancianos del pueblo, que seguramente eran miembros del Sanedrín, es decir, del Consejo Supremo de la ley judía, donde ellos interpretaban y aplicaban la ley. Estos hombres se reunieron para tramar cómo prender a Jesús con engaños y matarlo. Pero ya anteriormente, estos hombres, los líderes religiosos judíos, habían querido arrestar a Jesús, pero no lo habían hecho por temor a la gente, por temor a las multitudes, porque la gente consideraba a Jesús como un profeta. Creían o lo consideraban que era un profeta. Mateo 21:46. Pero en esta ocasión, estos hombres estaban decididos a deshacerse de Jesús, pero tenían que hacerlo con cautela, sigilosamente, para no levantar a las multitudes y se inicie una revuelta. En esta época del año, durante la Pascua, la ciudad de Jerusalén se llenaba de personas. Venía gente de todas partes del Imperio Romano para celebrar la Pascua. Pero no solamente venía gente, sino que también la ciudad se llenaba de soldados romanos que venían de las otras regiones romanas para fortalecer la seguridad de la ciudad durante esta época, durante esta festividad. Y los líderes religiosos judíos sabían muy bien cuál sería el castigo si es que se producía desórdenes. Por eso es que ellos van a decir, no hagamos nada durante la fiesta para que no haya un tumulto en el pueblo. Ellos habían hecho un complot, habían planeado las cosas, pero lo que no habían planeado es prender a Jesús durante la fiesta de Pascua. Pero algo sucedió. Inesperadamente aparece en la escena Judas Iscariote. Y este hombre, Judas, les ofrece entregarles a Jesús en secreto. Y por supuesto, los líderes religiosos judíos no podían dejar pasar esta ocasión. Era una magnífica oportunidad para ellos, para deshacerse de Jesús.
Leamos los versículos del 14 al 16. Mateo 26, versículos 14 al 16. Entonces, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y dijo: ¿qué estáis dispuestos a darme para que yo os lo entregue? Y ellos le pesaron 30 piezas de plata, 30 monedas de plata. Y desde entonces buscaba una oportunidad para entregarlo. En los evangelios de Marcos y Lucas también se menciona la traición de Judas. En Marcos capítulo 14, versículo 10, la palabra dice que Judas Iscariote, que era uno de los 12, fue a ver a los sumos sacerdotes o a los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. Y cuando ellos lo escucharon, se alegraron en gran manera y le prometieron darle dinero. Y Lucas dice algo parecido, pero él agrega algo más. Él va a decir que Satanás entró en Judas. Leamos Lucas capítulo 22, versículos del 3 al 6. Entonces, Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que pertenecía al número de los 12, y él fue y discutió con los principales sacerdotes y con los oficiales sobre cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Él, Judas, aceptó y buscaba una oportunidad para entregarle sin hacer un escándalo. Podemos ver en Mateo, Marco y Lucas lo que hizo Judas. Vemos cómo es que él va, se presenta, les ofrece entregarle a Jesús y se ponen de acuerdo y él recibe un dinero. Pero ninguno de estos tres evangelios explica los motivos que lo llevaron a cometer esta traición. Y así como todos los humanos que tenemos debilidades, Judas también tenía la suya. Y su debilidad era que él era avariento, era la codicia. Y al oír Judas lo que Jesús estaba hablando, que les estaba anunciando acerca que iba a morir, para él, para Judas, fue algo decepcionante, ya que él no esperaba eso. Él esperaba al Mesías, a un rey. Él pensaba estar allí junto al rey gobernando. Pero al escuchar que el Mesías iba a morir, eso hizo que se sintiera completamente defraudado. ¿Y qué hizo? Fue a ver a los principales sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me pueden dar por traicionar a Jesús? Y ellos, por supuesto, era lo que quería. Alegres le dijeron: te daremos 30 piezas de plata. Y desde ese momento, Judas empezó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. Pero no es que recién en ese momento él se hizo así, no. Él ya era un ladrón. Y es más, él solía robar del dinero que se le había confiado. Pero como eso estaba por acabar, él decidió entregar a Jesús a cambio de dinero. En los versículos del 6 al 3 de este mismo capítulo, vemos de que Jesús se encontraba en la ciudad de Betania. Betania era una ciudad pequeña que estaba cerca de Jerusalén. Estaba a 2,5 kilómetros de Jerusalén. Y allí Jesús va a ser ungido por una mujer. En los otros evangelios, en Juan, podemos ver que esta mujer era María, la hermana de Lázaro.
El texto dice que María ungió la cabeza de Jesús con un perfume de nardo, un perfume muy costoso. Y los discípulos se indignaron, se molestaron y dijeron, ¿para qué este desperdicio? Pero cuando nosotros leemos en Juan, eh, cuando leemos el capítulo 12 de Juan, vemos que Judas fue quien dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se le dio a los pobres? Uno podría decir, pero qué bueno Judas, ¿no? Estaba pensando en los pobres, pero no era así. A él no le interesaba los pobres, sino que él era un ladrón, dice la palabra. Y él extraía, y como él estaba a cargo de la bolsa del dinero, él extraía dinero que se echaba en la bolsa. Leamos los siguientes versículos, del 10 al 13. Fíjense que después que María unge al Señor y los discípulos estaban ahí molestos hablando, porque a veces sucede que cuando uno dice una cosa, mira lo que están haciendo, todo lo demás sigue. Bueno, el Señor se va a dirigir a los discípulos y les va a decir, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues buena obra ha hecho conmigo, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Fíjense, siempre habrá pobres, le dice el Señor, pero a mí no siempre me tendréis, no siempre me tendréis. Pues al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. En verdad os digo, donde quiera que este evangelio se predique en el mundo entero, se hablará también de lo que esta mujer ha hecho en memoria suya. En Israel, en el territorio de Israel, se acostumbraba ungir a los muertos como preparación para su entierro. Y aquí vemos que María se anticipa al deceso de Jesús. María unge al Señor antes de su muerte. Y el Señor lo acepta. El Señor lo toma con agrado. Y por eso al ver la reacción de los discípulos, Él les dice, déjenla. Ella ha derramado este perfume sobre mí a fin de preparar mi cuerpo para la sepultura. A los ojos de Judas o en la visión que Judas tenía, Jesús estaba actuando cada vez menos y menos como un rey y más como una persona derrotista que iba a la muerte. Así era como Judas veía las cosas, por lo que el Señor les estaba diciendo. Y eso lo frustró. Y saben, muchos equivocadamente podemos caer en ese error. Creemos que por ser cristianos, por estar con Jesús, todo nos tiene que ir bien. Y cuando las cosas no van como nosotros esperamos, cuando las cosas se ponen difíciles en nuestro caminar como cristianos, nos decepcionamos. La vida cristiana, queridos hermanos, no se trata solo de recibir. Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros, y aquí se está refiriendo a cristianos, a creyentes, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. No solo esperemos bendiciones de parte del Señor, sino que como cristianos, como discípulos del Señor, también vamos a pasar por situaciones, vamos a ser perseguidos, vamos a ser rechazados, como está pasando hoy en día en muchos lugares del mundo. Así que no solamente se trata de creer en Él, sino que también de sufrir por Él. A veces podemos pensar solo en las bendiciones que Dios nos puede dar. Incluso podemos pensar, o mucha gente piensa que las bendiciones de Dios se trata solamente de dinero o de cosas materiales, y no es así. No pensemos solamente en recibir
o que nos va a ir bien todo el tiempo. Como cristianos, vamos a pasar por cosas. Mientras que estemos en este mundo, vamos a pasar por necesidades, vamos a pasar por angustias, vamos a pasar por sufrimientos. Si no, fíjense lo que está pasando en este momento con muchos de nuestros hermanos en Ucrania. De un momento a otro las cosas cambiaron y debemos de orar por ellos para que el Señor fortalezca su fe en estos momentos difíciles que ellos están pasando. Nada, ninguna cosa, por más difícil que sea, nos debe decepcionar o hacer que dejemos de creer o de seguir a Cristo. Nunca olvidemos, queridos hermanos, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Él murió por nosotros para salvarnos. Él nos ha comprado y nos ha redimido para Dios por medio de su sangre. ¿Acaso eso no es suficiente para vivir agradecidos con el Señor durante nuestra vida, durante toda nuestra vida? Dios nos bendice de tantas maneras. El hecho de poder estar aquí en este lugar es una tremenda bendición. El hecho que nos podamos saber, el hecho que nos hayamos levantado el día de hoy, de estar sanos, de poder ver, de poder caminar, de poder oír, es una bendición. El hecho de tener a nuestra familia, a nuestras esposas, a nuestros hijos, el hecho de tener un trabajo, todo eso es una bendición y tenemos que tenerlo presente. Pero no nos confundamos, porque van a venir también momentos difíciles y no por eso vamos a dejar de creer o de seguir a Cristo. Los líderes religiosos judíos le dieron a Judas 30 piezas de plata. Y fíjense que ese era el valor que recibía un amo si un toro corneaba accidentalmente a uno de sus siervos o a uno de sus siervos y lo mataba. Veamos lo que dice Éxodo capítulo 21, versículo 32 acerca de esto. Si el buey acornea a un siervo o a una sierva, el dueño dará a su amo 30 monedas de plata y el buey será apedreado. Fíjense, ¿sabes que algo pasaba, un accidente? Aquí vemos un toro cornea a un siervo de un amo. El precio por ese siervo era 30 piezas de plata, 30 monedas de plata. Pero aquí estamos hablando de Jesús, del Mesías. Y vemos que los líderes religiosos judíos, tanto como Judas, no tenían aprecio por Jesús, ya que ellos acuerdan una cantidad muy baja, 30 monedas de plata por su vida. Judas fue a conversar con estos hombres, con estos líderes religiosos, el día miércoles, mientras que Jesús y los demás discípulos estaban descansando, ya que el día anterior, el día martes, había sido un día muy agitado, habían pasado muchas cosas y se habían pronunciado muchas palabras. Vemos que el Señor estuvo enseñando a sus discípulos por horas y horas y se presentaron muchos acontecimientos el día martes. Pero veamos qué es lo que sucede al siguiente día, de que Judas va a conversar con los líderes religiosos. Veamos qué sucede el primer día de la fiesta de la Pascua. Leamos los versículos del 17 al 19. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer la Pascua? Y él respondió: id a la ciudad, a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo
está cerca. Quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Entonces los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. A la Pascua también se le llamaba la fiesta de los panes sin levadura. Y se le llamaba de esa manera porque cuando los judíos salieron de Egipto, lo hicieron con tanta prisa que la masa que usaban para preparar sus panes no estaba leudada todavía. Y por eso tuvieron que hacer panes sin levadura. Y esa es la razón por la que a esta fiesta se le llama de esta manera, la fiesta de los panes sin levadura o la Pascua. Desde muy temprano, el día jueves, empezaban los preparativos para esta celebración. Eh, y vemos de que Jesús eh, va, va a mandar a sus discípulos a que se encarguen de los preparativos para esta cena. Pero fíjense que en el Evangelio de Lucas se nos da más detalles. Allí no dice que fueron los discípulos, es decir, no sabemos cuántos, sino que en Lucas se nos dice que fueron 2 discípulos los que se encargaron de estos preparativos. Leamos Lucas capítulo 22, versículo 8. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan. Vemos acá los nombres de los discípulos que fueron. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id y preparad la Pascua para nosotros, para que la comamos. Ellos son los que fueron a ver este hombre que es mencionado aquí y preparan todas las cosas. Pero el nombre del dueño de esta casa no es mencionado en la Biblia. No se sabe quién es este hombre, pero vemos que fue usado por Dios para que la cena, para que la última cena sea celebrada por el Señor en su casa. Y esa es una tremenda bendición. ¿Qué bendición debe haber sido para este hombre? Más adelante, al saber lo que había pasado, que el Mesías fue quien celebró la fiesta de Pascua en su casa. Así que no importa si su nombre es mencionado o no. Y nosotros debemos pensar de esa manera. Debemos de servir al Señor. Y si tu nombre no se menciona o no mencionan tu nombre, lo importante es que Dios sabe lo que has hecho. Eso es lo más importante, hermanos. No esperemos que nos mencione. Tú simplemente sirve al Señor de todo corazón. Pedro y Juan hacen lo que el Señor les había ordenado. Prepararon todas las cosas para la cena. Y mientras que comían, Jesús les va a decir que uno de ellos, le va a decir, uno de ustedes me va a traicionar. Leamos los versículos del 20 al 25. Al atardecer estaba él, el Señor, él sentado a la mesa con sus 12 discípulos. Y mientras comían dijo, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Y ellos, profundamente entristecidos, comenzaron a decirle uno por uno, ¿acaso soy yo, Señor? Fíjense, uno por uno comenzó a decirle, ¿acaso soy yo, Señor? Respondiendo él dijo, el que metió la mano conmigo en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va, según está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Y respondiendo Judas, el que le iba a entregar, dijo, ¿acaso soy yo, Rabí? Y él le dijo, tú lo has dicho. La comida de la Pascua no se podía comer hasta después de la puesta del sol, es decir, el atardecer. Y una vez que el Señor ya estaba en la mesa, sentado con sus discípulos, estaban ellos ya comiendo. En medio de esa cena, el Señor
les dice, uno de ustedes me va a traicionar. Y en ese momento ellos se afligieron. Dice el texto que ellos se entristecieron. Y le va a preguntar uno por uno, ¿seré yo, Señor? Y Jesús les va a responder, uno de ustedes que acaba de comer de este plato conmigo me traicionará. Vemos que aquí Mateo no indica, no da precisión de quién podría ser, ya que posiblemente todos los discípulos habían metido la mano en el plato o en el tazón, ya que ese era el estilo de comer en aquel tiempo. En la Pascua ellos asaban el cordero y comían la carne, y mientras que iban comiendo la carne, ellos tenían su pan o cualquier otra cosa y iban metiendo el pan dentro del tazón que tenía hierbas o que tenía como un puré de frutas. Ellos comían, iban metiendo. Así que Judas no fue el único que hizo eso. Todos los discípulos estaban comiendo del mismo tazón. Pero en el Evangelio de Juan sí vemos que se nos dice claramente que se trata de Judas. Leamos Juan capítulo 13, versículos del 22 al 30. Juan capítulo 13, versículos del 22 al 30. Fíjense lo que dice aquí al inicio, en el versículo 22. Los, los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Uno de los discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro le hizo señas y le dijo, dinos de quién habla. Él, recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Entonces Jesús respondió, es aquel a quien yo daré el bocado que voy a mojar. Y después de mojar el bocado, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y fíjense lo que dice el versículo 27. Y después del bocado, Satanás entró en él, en Judas. Claramente se refería a él, a Judas. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa del dinero, Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diera algo a los pobres. Y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente y ya era de noche. En el versículo 24 de Mateo 26, la palabra dice, el Hijo del Hombre se va, según está escrito de él. Si ustedes se fijan bien, está hablando acerca de Jesucristo, ¿ok? La letra E está en mayúscula. Pero si vemos todo, el Hijo del Hombre se va según está escrito de él. Ahora, pero el versículo continúa diciendo, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Y estas palabras son realmente fuertes. Y más aún para la persona que sabía que estaba por hacer esa traición. Judas se encontraba allí. Y fíjense que es después de estas palabras, después que Jesús dice, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, después de estas palabras es que Judas le va a decir a Jesús, le va a preguntar,
¿acaso soy yo, Rabí? Esta tremenda advertencia que Jesús le da debió hacerlo reflexionar a Judas. Él pudo reflexionar y arrepentirse de lo que estaba por hacer, pero no lo hizo. Vemos que no lo hizo. Algunos a lo mejor podrán decir, sí, pero él no tenía opción porque ya estaba escrito, porque así estaba determinado que sucedieran las cosas. A lo mejor podría decir, pobre Judas, pero no es así. No es pobre Judas, no es que él no tuvo opción, porque si nosotros analizamos bien el texto, dice en el versículo 24, el Hijo del Hombre se va según está escrito de él. Lo que estaba determinado que iba a suceder era lo que Jesús iba a hacer, y es ir a la cruz. El Hijo del Hombre iba a ser sacrificado porque para eso vino al mundo, para salvar a todo aquel que cree en él. Así que de una manera u otra, lo que estaba escrito acerca de Jesús se iba a cumplir con la intervención de Judas o no. O sea, no depende de lo que iba a hacer Judas, sino que lo que estaba escrito de Jesús se iba a cumplir. Pero ahora veamos acerca de Judas con respecto a Judas. Él tuvo la oportunidad de no seguir con lo que estaba pensando hacer. Jesús le advirtió y fíjense, hasta el último momento le dice, y le dice de manera fuerte, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Fíjense de que Dios en su misericordia muchas veces nos para de hacer cosas que no debemos. Todos vamos a ser tentados de una u otra manera. Y a veces uno puede ser tentado a tomar algo que no te pertenece, o hacer algo, o ver algo, lo que sea. Pero en ese momento, mientras que estamos siendo tentados, uno puede cegarse. Pero fíjense de que Dios en su misericordia puede enviar a alguien o hacer algo para que tú reacciones, para que tú frenes esas cosas. Imagínate que tú estás por tomar algo, algo se cae, tú estás por tomarlo y estás viendo que nadie está y tú te acercas para tomar eso, que tú sabes que no es tuyo, y de repente alguien entra por la puerta y te dice, hola, ¿cómo estás? Y en ese momento tú dices, uy, y reflexiones, dices, qué bueno que no lo tomé, porque hasta ese momento tú estabas dispuesto a tomar eso o a hacer lo que estabas pensando hacer. Dios en su misericordia te detiene, pero depende de ti si tú dejas eso o continúas o esperas que la persona se vaya para tomarlo. A Jesús, a Judas, Jesús le dijo estas palabras, le advirtió, pero vemos que él siguió con su plan. Así que no hay excusa, ni tampoco se puede mitigar la culpa de la traición de Judas. La soberanía de Dios no anula la responsabilidad del hombre. No podemos echarle la culpa a Dios de lo que nosotros hacemos. Imagínense que uno comete un adulterio y después dice, bueno, yo no quería hacerlo, pero Dios permitió. O sea, es que es tu responsabilidad. Tú no puedes echarle la culpa a Dios de lo que tú has hecho. Esa es tu responsabilidad y tú vas a llevar la culpa por lo que has hecho. Judas fue quien decidió hacer eso. Él pudo arrepentirse, pero no lo hizo. Más bien, él continuó con su perverso plan. Lo que hizo fue responder a la incitación, al engaño de su corazón malvado. Hemos leído que uno a uno de los discípulos le preguntó al Señor, vino el Señor y le preguntó, Señor,
¿Acaso seré yo? El único que hasta ese momento no le había preguntado nada es Judas. Judas no le había preguntado aún y seguramente no quería hacerle esa pregunta, pero él sintió que tenía que hacerlo, porque si guardaba silencio, podía hacer pensar a los demás discípulos que él era quien entregaría al Señor. Pero fíjense de que Judas no le dice Señor, no le dice como los otros 11 discípulos, Señor, ¿seré yo? No le dice Señor, sino que le dice Rabí, que significa maestro. No se atrevió a decirle Señor, o decirle mi amo, mi Señor, mi Dios, sino que le dice Rabí. Y Jesús le responde a Judas ante su pregunta, ¿acaso seré yo Rabí? Jesús le dice, tú lo has dicho. La respuesta era afirmativa. Dios le estaba diciendo, tú lo has dicho. Y después de esa respuesta, Judas salió de la casa donde estaba. Y ya vimos en Juan capítulo 13 que Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Para ese entonces, Satanás ya había entrado en Judas. Y vemos que él sale rápidamente y ya era de noche, dice el texto. Judas entró en él, entró en el corazón. Satanás entró en el corazón de Judas. Él no se arrepintió, a pesar de haber tenido la oportunidad, a pesar de la advertencia que el Señor Jesucristo le dio. En la última semana de vida de Jesús se suscitaron muchos acontecimientos. Estos últimos días fueron muy agitados y tensos a la vez. Un ejemplo es la traición de Judas durante la cena, que fue realmente fuerte. Imagínense que el Señor les diga a todos, delante de todos, uno de ustedes me va a traicionar. Imagínense cómo se siente cuando alguien cercano a ti te traiciona. ¿Acaso no te sientes mal? Si fuese una persona que tal vez tú no conoces mucho, uno diría, bueno, no me interesa mucho, no lo conozco, está bien. Pero imagínense que sea alguien cercano a ti, que sea un amigo de años, que sea un familiar tuyo, un ser querido, y te traicione. ¿Cómo tú te sentirías? Los eventos que estamos viendo nos deben hacer reflexionar en cómo es que está nuestra vida. Fíjense que a veces nosotros, sin darnos cuenta, a veces podemos actuar como Judas. Mientras que Judas tenía el dinero, mientras que él tenía la bolsa de dinero y él podía extraer el dinero de allí, todo estaba bien. Vemos que él estaba allí, seguía al Señor, se sentaba con ellos, lo acompañaba, él estaba allí contento. Pero cuando vio que las cosas estaban cambiando, cuando vio que las cosas ya no iban a ser así, salió a relucir lo que había en su corazón. Y eso puede suceder también con nosotros. Mientras que estamos bien, mientras que todo nos está yendo bien, estamos alegres, estamos contentos. Podemos decir, qué bueno es Dios, gracias a Dios. Pero ¿qué pasa cuando las cosas en nuestras vidas se complican? ¿Qué pasa cuando las cosas cambian? Cuando las cosas no van como nosotros quisiéramos. ¿Cómo reaccionas ante las adversidades, ante esas situaciones? ¿Qué haces o qué hacemos? ¿Dejamos de confiar en Dios? ¿Nos alejamos de Él? ¿Nos alejamos de la iglesia? ¿Qué hacemos? Cristo soportó todo por nosotros, por amor a nosotros, para que podamos ser salvos.
Él cargó con el castigo que nosotros merecíamos. ¿Cómo no estar agradecidos con el Señor? Y una manera de mostrar nuestro agradecimiento a Cristo, una manera de mostrar nuestro agradecimiento a Él es honrando su santo nombre. ¿Y cómo honramos su nombre? Obedeciendo su palabra, viviendo como Él nos dice, nos ordena en su palabra. Hay tantas cosas por las que tenemos que agradecer al Señor, hermanos, tantas cosas. En la vida vamos a pasar por momentos buenos y por momentos malos, pero eso no debe de cambiar quiénes somos. Eso no debe de cambiar nuestro amor por el Señor, sino más bien en los momentos más difíciles debemos de buscar más de Él y fortalecernos en Él. En las próximas semanas vamos a seguir avanzando en los temas, vamos a seguir viendo los acontecimientos que suceden en camino a la cruz. Y yo espero que si alguien aún no tiene a Cristo en su corazón, si alguien aún no tiene a Cristo en su vida, o no está seguro de su salvación, porque a veces eso sucede. Uno puede estar viniendo a la iglesia, pero no estar seguro o no saber si realmente es salvo. En cualquiera de esos dos casos, espero que a través de los temas que vamos a tratar puedas comprender el gran amor que Dios tiene por ti y que sepas del maravilloso regalo que Dios tiene reservado para ti, si es que tú vienes a Él, si es que reconoces que necesitas de Cristo en tu vida y te arrepientes de tus pecados. No hay nada mejor en la vida que tener a Cristo en nuestro corazón. Se lo digo con toda sinceridad y delante de la presencia del Señor que está aquí con nosotros. No hay nada absolutamente mejor en la vida que tener a Cristo en nuestro corazón. ¿Te has puesto a pensar qué sería de tu vida si Cristo no te hubiese rescatado? ¿Qué sería de mi vida si el Señor no me hubiese rescatado? No lo sé. No sé que estaría realmente perdido. Honremos al Señor, queridos hermanos, y que a través de su palabra podamos llegar a conocerlo cada vez más. Mientras que lo conozcamos más y sepamos todo lo que Él hizo por nosotros, vamos a ser más agradecidos. De otra manera, vamos a ser como lo que hicieron los líderes religiosos judíos, darle la espalda al Señor. A Dios sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, bendito Padre, por tu santa y bendita palabra. Gracias porque a través de este pasaje que hemos estudiado, Señor, tú nos muestras todo lo que soportaste por nosotros, por amor a nosotros, para que nosotros podamos ser salvos, Señor. Amado Padre, sé tú cambiando nuestras vidas, Señor, limpiando nuestros corazones, porque a veces, Señor, podemos estar alegres, gozosos, cuando todas las cosas están bien, pero podemos cambiar según cambian las circunstancias, Señor, y no queremos ser así. Amado Padre, queremos ser agradecidos, queremos estar agradecidos todo el tiempo contigo, Señor, porque tú eres quien nos ha rescatado de esa vida perdida que teníamos, Señor. Amado Padre, sé tú dirigiendo nuestra vida. Te pido que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos y que nos ayudes a reflexionar en cómo estamos viviendo. A ti sea la gloria, amado Padre, por los siglos de los siglos. Amén y amén.